Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gabriel en un nuevo programa de Señales en la Noche. Espero que se encuentren bien allí donde se encuentran, escuchando este programa que se transmite por Nueva Era FM 102.3 del dial desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. A lo largo de la historia, la humanidad ha esperado que alguien descienda del cielo. Los antiguos esperaban ángeles, los pueblos esperaban dioses. Los cristianos, hasta el día de hoy, esperan el regreso de Jesucristo. Algunos movimientos orientales esperan la llegada de Maitreya, el instructor del mundo, y desde mediados del siglo XX, nuevas religiones comenzaron a esperar naves. Cambió la imagen, quizás cambió el lenguaje. También ha cambiado la tecnología imaginada. En la antigüedad, nubes. En la actualidad, vehículos aéreos. Pero la estructura profunda parece ser la misma, la de una humanidad en crisis, que espera un mensajero, alguna revelación, alguna transformación del mundo y una promesa de salvación que llega desde arriba. Esta noche comenzaremos a desentrañar estas expectativas que son muy humanas y que siempre nos han acompañado. Primero, desentrañando uno de los textos más extraños de la tradición judía antigua. Me refiero al libro de Enoch, una historia de seres celestes que descendieron a la tierra, entregaron conocimientos prohibidos y alteraron para siempre el destino de la humanidad. Después recordaremos al culto norteamericano Heaven's Gate, un movimiento religioso que mezcló cristianismo, ciencia ficción, espiritualidad New Age e Internet, hasta terminar con la trágica muerte de 39 personas. Y en nuestra sección principal formularemos una pregunta incómoda. ¿Qué ocurriría si mañana una autoridad reconocida afirmara oficialmente que existe una inteligencia no humana vinculado al fenómeno ovni? ¿Sería solamente una noticia científica? ¿O comenzaría acaso una revolución religiosa? Tal vez los supuestos extraterrestres no necesiten aterrizar sus vehículos futuristas frente a la Casa Blanca. Tal vez solo les baste con ser legitimados, porque cuando una autoridad declara que algo existe, también modifica el territorio de lo posible, mucho más si eso se hace con el apoyo de la ciencia. Y en ese nuevo territorio también suelen aparecer profetas, como la historia nos ha enseñado, intérpretes, salvadores y personas, obviamente, dispuestas a seguirlos hasta las últimas consecuencias. Comenzamos.
un libro afuera de la Biblia. Ese libro es el libro de Enoc, un antiguo texto religioso judío atribuido póstumamente al personaje del libro de Génesis, Enoc, séptimo desde Adán y antepasado directo de Noé, el héroe del diluvio. El libro de Enoc no forma parte de la Biblia hebrea, ni tampoco del canon utilizado por la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, fue conocido por comunidades judías y cristianas de la antigüedad. Fragmentos del texto aparecieron entre los famosos manuscritos del Mar Muerto, y una versión completa se conservó durante siglos dentro de la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. Su relato amplía uno de los pasajes más enigmáticos del Génesis e incluso de la Biblia, porque allí se menciona brevemente como una pequeña referencia a los hijos de Dios que descendieron y tomaron mujeres humanas y engendraron hijos gigantes que se convirtieron en los famosos héroes de la antigüedad, los que así se llamaron en su momento semidioses. El Génesis apenas abre la puerta para vislumbrar los acontecimientos míticos de aquella remota antigüedad. Sin embargo, el libro de Enoc no abre la puerta, la derriba. Y es que según el relato del libro de Enoc, un grupo de seres celestes llamados los vigilantes, que eran ángeles encargados, como dice su nombre, de vigilar a la humanidad, contempló a las mujeres humanas y decidió descender a la tierra sobre el monte Hermón en el Líbano. El líder de todos estos seres, de todos estos vigilantes, se llamaba Semiasa. Antes de bajar, sin embargo, los vigilantes hicieron un juramento. Si uno cometía la transgresión, todos compartirían sus consecuencias. No llegaron como espíritus invisibles. El relato del libro de Enoc los presenta actuando físicamente en el mundo, de modo que incluso tomaron esposas, tuvieron descendencia, interviniendo directamente en la historia humana. De aquella unión nacieron los gigantes, los bíblicos y misteriosos Nefilim, seres desmesurados, violentos e insaciables que consumieron a la naturaleza y que consumieron también a los mismos seres humanos. La frontera entre el cielo y la tierra había sido quebrada. Y según Enoc, aquella ruptura tuvo consecuencias catastróficas.
vigilantes no solo tuvieron descendencia, se los acusa también de enseñar. Según el libro de Enoch, un tal vigilante llamado Azazel mostró a los seres humanos cómo fabricar armas de metal, espadas, cuchillos, escudos. También en esa enseñanza del trabajo de los metales, enseñó el uso de los adornos y todas las prácticas relacionadas con la apariencia. Otros vigilantes enseñaron astrología, a observar los astros, los signos de la tierra, incluso encantamientos, conocimientos prohibidos sobre raíces y plantas y sus propiedades, no solamente medicinales. El problema no era simplemente que aquellos conocimientos pudiesen ser falsos en el sentido de ser para la caída de los seres humanos, sino que el problema es que habían sido entregados antes de tiempo. El ser humano de pronto recibió poder como nunca antes, pero sin haber desarrollado la sabiduría suficiente para utilizarlo. Y el resultado fue la violencia, la corrupción, el desorden. El conocimiento descendió del cielo, pero no trajo la salvación, sino que trajo la destrucción moral y física de la creación. Para las tradiciones religiosas, los vigilantes son seres espirituales rebeldes, ángeles llamados caídos, entidades que violaron un orden establecido por el Dios de la creación. Pero los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas realizan una lectura diferente. Ellos dicen, ¿y si los antiguos simplemente describieron como ángeles a seres tecnológicamente avanzados? ¿Y si descender del cielo no significa caer, sino significa llegar desde otro mundo? ¿Y si los conocimientos sobre metales, armas, astronomías y reproducción fueron transmitidos por estos visitantes? ¿Y si los gigantes no fueron criaturas sobrenaturales, sino el resultado de alguna forma de intervención biológica y genética? La interpretación resulta atractiva porque cambia palabras religiosas, palabras místicas, expresiones metafísicas, por palabras tecnológicas, modernas, atractivas a la mente actual. Un ángel así se convierte en extraterrestre. El cielo se convierte en otro planeta. Carro de fuego se convierte en nave. Milagro, como dijera Isaac Asimov, se convierte en tecnología. Pero debemos recordar algo. Cambiar el vocabulario, por más que a muchos les pese hoy día, no constituye una demostración ni un cambio de realidad. La historia de Enoch contiene una idea que, sin embargo, es profundamente actual y que es atemporal. Es esa idea de que no todo el conocimiento per se produce progreso, produce
cosas buenas, convenientes, productivas para las personas. Una civilización puede adquirir una tecnología antes de estar preparada moralmente para utilizarla. Pensemos a nosotros mismos en nuestra actual civilización, donde podemos dividir el átomo, modificar genes, crear inteligencias artificiales y construir maquinarias que son capaces de surcar los cielos e incluso llegar al espacio. Somos capaces de construir armas que borran ciudades, pero la capacidad técnica, estas maravillas o estos milagros mentirosos no garantizan la madurez ética. Y en ese sentido, los vigilantes no son solamente personajes del pasado, porque representan una pregunta que continúa viva. Esta historia no es una historia olvidada. ¿Qué ocurre cuando seres con poder entregan conocimiento a una humanidad que todavía no es capaz de comprender sus consecuencias ni tiene la capacidad de manejarlos? Esta misma pregunta reaparece en la ufología moderna. Si nos fijamos, es tema de actualidad en estos mismos momentos. Cuestiones sobre tecnologías recuperadas, ingeniería inversa, energía ilimitada, sistemas de propulsión capaces de alterar nuestra civilización, obtenidos no por el simple desarrollo de la ciencia, sino por un traspaso que se ha dado de conocimiento tecnológico desde unos supuestos seres que han descendido del cielo hasta los gobiernos poderosos de la Tierra. Pero la pregunta es, si existieran realmente, ¿quién debería controlarlos a estos conocimientos novedosos? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas? ¿Los militares? ¿Toda la humanidad? El mito antiguo y la conspiración moderna, de este modo, se encuentran en un mismo punto: la obtención de un conocimiento que no nos pertenece, que no nos conviene, un conocimiento a todas luces prohibido. El libro de Enoch resulta importante para el programa de esta noche porque demuestra que una misma historia puede producir interpretaciones opuestas. Por ejemplo, para un cristiano tradicional, los seres que descienden pueden ser ángeles rebeldes. Para un investigador de los antiguos astronautas pueden ser visitantes extraterrestres. Para un psicólogo, quizás pueden representar meramente impulsos humanos proyectados en figuras celestiales. Para un antropólogo, pueden expresar el temor de una sociedad ante conocimientos extranjeros o cambios culturales. Sin embargo, el acontecimiento narrado no cambia. Cambia la autoridad que lo interpreta en estos ejemplos. Y quizás esa sea la clave de todo lo que hablaremos esta noche. Porque si mañana una autoridad declarara que existe una inteligencia no humana, no recibiríamos tan solamente un dato, una información, sino que recibiríamos una llave capaz de abrir nuevamente
todos los textos antiguos, incluidos la Biblia, que es fundamento de las religiones de Occidente, para una nueva interpretación de los mismos. Porque alguien dirá que los ángeles efectivamente eran extraterrestres. Otros dirán, no, estos extraterrestres son en realidad demonios. Otro incluso llegará más lejos y dirá, estos son nuestros creadores. Y aún más, quizás muchos o uno se proclame su portavoz. Heaven's Gate, el culto ufológico que creyó encontrar la puerta del cielo. El 26 de marzo del año 1997, la policía ingresó en una mansión alquilada de Rancho Santa Fe, cerca de la ciudad norteamericana de San Diego, California. En el interior encontraron 39 cuerpos, hombres y mujeres, vestidos de manera semejante, ropa oscura, calzado deportivo. Los cuerpos estaban acomodados cuidadosamente. No se trataba de un ataque externo. Los integrantes del grupo habían participado durante varios días en un suicidio colectivo planificado. Creían que la Tierra estaba a punto de ser transformada o reciclada, y que abandonar sus cuerpos humanos les permitiría ascender a una nave que viajaba detrás del famoso cometa Hale-Bopp. El grupo se llamaba Heaven's Gate, que traducido es las puertas del cielo. El movimiento había sido fundado en la década de 1970 por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Applewhite había sido profesor de música. Nettles era enfermera y tenía interés en la astrología, la teosofía y las experiencias espirituales. Con el tiempo adoptaron distintos nombres, entre ellos Do y Ti. Afirmaban ser enviados, encargados de preparar a un grupo de personas para alcanzar un nivel de existencia superior al humano. Su extraña doctrina combinaba elementos cristianos con ideas extraterrestres. Jesús era reinterpretado como un representante de un nivel evolutivo superior. El reino de los cielos se transformaba así en una civilización extraterrestre. El cuerpo humano no era la creación definitiva de Dios. Era tan solo
un vehículo temporal, un recipiente, algo que podía ser abandonado cuando llegara el momento de ascender. Heaven's Gate tomó símbolos religiosos antiguos y los tradujo al lenguaje de la era espacial. La ascensión ya no era simplemente, o solamente mejor dicho, espiritual, ya que podía involucrar una nave interestelar. Los ángeles podían ser extraterrestres. El cielo podía ser una región física del universo y el fin del mundo podía ser un proceso de limpieza planetaria. Y la salvación podía consistir en abandonar la especie humana para ingresar en el nivel superior. Y aquí aparece una característica común de muchas religiones ufológicas. No rechazan completamente a las religiones anteriores, las absorben. Dicen que las viejas religiones recibieron una parte de la verdad, pero que sus profetas no entendieron la tecnología que estaban observando. Sin embargo, la nueva religión presenta entonces como la traducción definitiva de las viejas tradiciones. No niegan a Jesús, pero afirman saber quién era Él realmente. No niegan el cielo, al contrario, afirman conocer su ubicación. Tampoco niegan la resurrección, la convierte en una transferencia hacia otro cuerpo o nivel de existencia. Los integrantes del grupo fueron abandonando progresivamente sus vínculos con la vida exterior, familias, parejas, propiedades incluso, identidades anteriores. La sexualidad era considerada una fuerza vinculada al nivel humano que debían superar. El grupo practicaba el celibato. Algunos miembros, incluidos Applewhite, llegaron a someterse voluntariamente a la castración. Vestían de manera semejante, seguían rutinas estrictas, utilizaban nuevos nombres. El objetivo era eliminar las características individuales y preparar la transición hacia el nivel superior. Una secta peligrosa no comienza necesariamente pidiendo la vida. Suele comenzar pidiendo pequeñas renuncias, un vínculo, una duda, una amistad, una fuente de información. Cada renuncia reduce el mundo del seguidor, hasta que el grupo se convierte en el único lugar donde la realidad parece tener sentido. Bonnie Nettles murió de cáncer en 1985. El acontecimiento generó un problema doctrinal. Si los integrantes del grupo esperaban abandonar la Tierra físicamente en una nave, ¿cómo podía morir una de sus líderes antes de la aparición de dicha nave? Applewhite reinterpretó la situación. El cuerpo no necesitaba ser transportado. Era suficiente abandonarlo. Nettles había dejado su vehículo humano y continuaba su misión desde el nivel superior. La profecía entonces no fue descartada, fue modificada. Y este mecanismo aparece repetidamente en movimientos proféticos. Cuando la predicción no se cumple, el grupo puede disolverse,
pero también puede encontrar una explicación que preserve la creencia, como sucedió en las sectas milenialistas históricas de los Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX, como adventistas y testigos de Jehová. La fecha estaba equivocada. Entonces el acontecimiento ocurrió de forma invisible. La humanidad no estaba preparada. La fe de los seguidores evitó el desastre. El maestro cambió de plan. La profecía fallida se convierte en una nueva prueba de fidelidad. En 1995 fue descubierto el cometa Hale-Bopp. Pronto se convirtió en un gran acontecimiento astronómico y mediático. Durante su aproximación comenzaron a circular rumores sobre un supuesto objeto que viajaba detrás del cometa. La afirmación no estaba afirmada por evidencia astronómica confiable, pero Heaven's Gate la incorporó a su propia narrativa profética. El cometa no era solamente un cuerpo celeste, era un signo, una señal. La nave había llegado. La puerta estaba abierta. Para los integrantes del grupo, el acontecimiento exterior confirmó una historia interior construida durante décadas. Y cuando una comunidad interpreta cada noticia como cumplimiento de una profecía, la realidad deja de corregir la creencia, comienza a alimentarla. Heaven's Gate también fue una de las primeras tragedias religiosas de la era de Internet. Sus integrantes trabajaban diseñando páginas web, utilizaron la red para difundir sus enseñanzas, dejaron documentos, videos, mensajes de despedida. La tecnología no debilitó la creencia, sino que la amplificó. Y esta es otra lección importante, porque a veces imaginamos que el acceso a más información vuelve automáticamente más racional a una sociedad. Pero Internet no entrega solamente conocimiento, también permite que cualquier comunidad encuentre confirmaciones permanentes de aquello que ya cree. Están en su propia burbuja informativa. La red conecta investigadores, pero también conecta profetas con seguidores vulnerables. Permite contrastar evidencia, pero también construir universos cerrados donde todas las fuentes repiten la misma interpretación. Heaven's Gate no fue una reliquia medieval, fue una religión adaptada a las computadoras, la televisión, la cultura espacial y la ansiedad del final del milenio. La última cena. Durante varios días, los integrantes se dividieron en grupos para ejecutar el plan. Ingerían barbitúricos mezclados con comida y consumían alcohol. Después, utilizaban bolsas plásticas para completar el proceso. Los sobrevivientes de cada grupo acomodaban los cuerpos antes de continuar. Grabaron mensajes de despedida. Muchos parecían serenos, convencidos de que no estaban muriendo. Creían que estaban partiendo. Y aquí está el núcleo aterrador. La creencia había cambiado el significado de la muerte. Para el observador exterior era una tragedia. Para ellos era una graduación, una ascensión, un regreso.
La palabra utilizada para describir un acto puede modificar la capacidad moral para reconocerlo. No se llamaba suicidio, se llamaba salida. No abandonaban la vida, abandonaban solamente un vehículo. No seguían a un hombre enfermo, sino que respondían a un representante del nivel superior. Marshall Applewhite también murió. Pero que un líder muera junto a sus seguidores no elimina su responsabilidad. Un profeta puede creer sinceramente en su mensaje y aún así causar un daño inmenso. La sinceridad no convierte una afirmación en verdadera. La convicción no sustituye la evidencia. Y el sacrificio personal no demuestra contacto con seres superiores. Heaven's Gate nos obliga a abandonar una idea demasiado cómoda, y es que todos los líderes sectarios saben que están mintiendo. Algunos, sí, pueden ser manipuladores conscientes. Otros pueden estar atrapados dentro de su propia construcción y ser víctimas y victimarios. Porque quien sabe que miente puede detenerse para protegerse. Pero quien cree haber recibido una misión cósmica puede considerar cualquier límite como una prueba que debe sí o sí superar por el bien de su comunidad. Heaven's Gate terminó en tragedia, pero no terminó como símbolo. Su historia permanece porque reunió las grandes fuerzas espirituales del siglo XX: cristianismo reinterpretado, teosofía, evolución espiritual extraterrestre, pensamientos apocalípticos, tecnología e internet. Y lo más importante, la promesa de escapar de un mundo que parecía condenado. No fue solamente una secta de personas que creían en ovnis, fue el resultado extremo de una nueva gramática religiosa. Una gramática donde la nave ocupa el lugar del carro celestial, el extraterrestre ocupa el lugar del ángel, la evolución ocupa el lugar de la santificación y abandonar el cuerpo ocupa el lugar de la resurrección. 39 personas no murieron porque apareció una nave, murieron porque aceptaron la autoridad de alguien que decía interpretar correctamente una señal. Los extraterrestres ni siquiera tuvieron que mostrarse. Bastó con que el profeta afirmara conocer su voluntad. La religión después de la revelación. Imaginemos por un momento el anuncio, una conferencia oficial. No aparece una nave, ni siquiera aparece un cuerpo, no aparece un extraterrestre saludando a las cámaras. Solamente comparece una autoridad, un presidente, un director de inteligencia, una comisión científica internacional, y pronuncia una frase cuidadosamente preparada. Tenemos evidencia suficiente para afirmar
que algunos fenómenos observados no corresponden a tecnología humana conocida y parecen estar vinculados a una inteligencia no humana. ¿Qué cambiaría al día siguiente? Probablemente muchas cosas continuarían igual. Las personas irían a trabajar, los supermercados abrirían, los gobiernos seguirían discutiendo y peleándose, pero algo profundo habría cambiado. Una idea antes confinada a la simple especulación habría recibido legitimidad institucional. No conoceríamos todavía quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué desean, ni siquiera si son extraterrestres en el sentido clásico del término. Pero la autoridad habría declarado que el fenómeno posee una inteligencia real detrás, y en ese instante mismo comenzaría una lucha terrible, no por demostrar su existencia, sino por explicar qué significa ello. La confirmación no pertenece a quien la anuncia. Una autoridad puede confirmar un dato, pero no puede controlar todas sus interpretaciones. Un astrónomo podría decir: hemos detectado una inteligencia tecnológica. Un líder religioso respondería: forma parte de la creación. Un profeta ufológico afirmaría: yo anuncié su llegada. Un conspiracionista diría: el gobierno confesó solo una parte. Un movimiento New Age proclamaría: comienza la transición planetaria. Y un grupo apocalíptico advertiría: no son visitantes, sino entidades engañadoras. Todos utilizarían el mismo anuncio para fortalecer marcos anteriores. La revelación científica se convertiría rápidamente en materia religiosa, porque una inteligencia superior no sería solamente otro animal descubierto en un océano lejano, porque tendría voluntad, conocimiento, historia, quizá una civilización más antigua que la nuestra, y mucho más allá que eso, tendría intenciones. Y frente a una inteligencia superior, los seres humanos tienden a formular preguntas religiosas. Nos crearon, nos observan, nos juzgan, pueden salvarnos, conocen qué ocurre después de la muerte, conocen a mi Dios. ¿Desaparecerían las religiones tradicionales ante semejante anuncio? Pues creo que no necesariamente. La idea de que el descubrimiento de vida extraterrestre destruiría automáticamente al judaísmo o al cristianismo es demasiado simplista. Porque la Biblia no afirma de manera explícita que la Tierra sea el único lugar donde Dios creó vida. Muchos teólogos podrían interpretar a otras civilizaciones como parte de la creación del Dios judeo-cristiano. Las instituciones religiosas han sobrevivido a grandes transformaciones cosmológicas. Fíjense que en un momento la Tierra dejó de ser considerado el centro físico del universo. Se descubrió la enorme antigüedad del planeta. La evolución modificó la comprensión del origen biológico humano. Y aunque estos cambios produjeron conflictos, ¿cierto?, las religiones no desaparecieron, sino que se reinterpretaron. La verdadera crisis no surgiría simplemente porque existan otros seres. Surgiría si esos seres afirmaran algo sobre nuestros orígenes, o si presentaran pruebas de haber intervenido en la humanidad, o si negaran acontecimientos centrales de una tradición, como puede ser quizás la resurrección de Cristo,
o su misma existencia? ¿O qué tal si afirmaran que ellos son los creadores de nuestras religiones? ¿Qué tal si los gobiernos atribuyeran a esas entidades una autoridad moral superior, otorgándoles el derecho de gobernarnos? La existencia de vida extraterrestre, sin lugar a dudas, sería un desafío teológico. La legitimación de extraterrestres como maestros espirituales sería algo mucho más profundo. Pero para comprender esta posibilidad debemos retroceder al final del siglo XIX. En 1875, Elena Petrovna Blavatsky y Henry Steele Olcott participaron en la fundación de la Sociedad Teosófica de Nueva York. Blavatsky fue una ocultista rusa que afirmó recibir enseñanzas de maestros de sabiduría. La teosofía proponía que todas las religiones expresaban fragmentos de una sabiduría primordial. Hablaba de evolución espiritual, civilizaciones perdidas, la Atlántida, el continente perdido de Lemuria, maestros ocultos, la historia de la humanidad en ciclos repetitivos y distintas etapas de desarrollo espiritual. Y en este modelo, las religiones tradicionales no poseían la verdad absoluta y completa, sino que simplemente eran capítulos de una historia esotérica mucho mayor. Esta idea resultaría fundamental para el movimiento New Age, porque no era necesario destruir el cristianismo, bastaba con reinterpretarlo como una versión incompleta de una sabiduría universal. Jesús, en ese sentido, podía convertirse en un iniciado, Cristo en una energía, y la salvación podría transformarse en una simple y llana evolución de la conciencia. Y el final de los tiempos, quizás no sería el final de los tiempos, sino el nacimiento de una nueva era. Continuando con este desarrollo, durante la primera mitad del siglo XX, Alice Bailey desarrolló muchas ideas procedentes de la tradición teosófica. Bailey fue una escritora esotérica británica que afirmó recibir enseñanzas telepáticas de un maestro llamado Yuval Kul, conocido como el tibetano. Habló de una jerarquía espiritual que guiaría la evolución humana. También habló de la futura aparición pública de esa misma jerarquía, algo que ella llamó exteriorización. Los maestros que trabajaban de forma invisible comenzarían a manifestarse abiertamente cuando la humanidad estuviera preparada. En su sistema, Cristo no pertenecía exclusivamente al cristianismo. Era no una persona, sino una función espiritual universal. Una gran figura podía aparecer bajo distintos nombres y ser reconocida por diferentes religiones. Maitreya para algunos, Cristo para otros, el Imam Mahdi de los musulmanes, el Mesías de los judíos o el instructor mundial. Aquí se construyó una estructura ideal para absorber cualquier futura aparición de cualquier tipo, porque no importaba el nombre con que llegara. La nueva era podía presentarlo como el mismo maestro esperado por todas las tradiciones. En este sentido, la era de Acuario se popularizó durante el siglo XX, especialmente con la contracultura de los años 60. Se basa en una interpretación astrológica de grandes periodos vinculados con la precesión de los equinoccios. La idea sostiene que la humanidad estaría abandonando la presente era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Piscis suele asociarse simbólicamente con el cristianismo, la fe, la autoridad religiosa y el sacrificio. Acuario se asocia con conocimiento, libertad,
conciencia colectiva, tecnología, fraternidad y transformación planetaria. No existe en realidad un consenso astrológico sobre la fecha exacta del comienzo. Algunos autores la colocaron en el siglo XX, otros en el XXI. Otros la ubican cientos de años en el futuro. Pero culturalmente la fecha exacta nunca fue lo más importante. La era de Acuario se convirtió en una metáfora del mundo antiguo cristiano que desaparece, de instituciones religiosas que pierden su autoridad, de religiones separadas que comienzan a fundirse de a poco. La humanidad reconociendo su unidad y nuevos maestros que conducen esta transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la figura del maestro espiritual comenzó a mezclarse con el visitante extraterrestre. George Adamski fue uno de los primeros grandes contactados de la era moderna. Afirmó haber conocido en 1952 a un ser procedente de Venus llamado Orton. Sus visitantes no eran monstruos, eran seres humanos perfeccionados, hermanos del espacio. Venían preocupados por las armas nucleares y por la evolución moral de la humanidad. El mensaje era religioso, aunque utilizaban naves. La humanidad debía abandonar la guerra, superar el materialismo, ingresar a una comunidad cósmica. Adamski transformó al extraterrestre en misionero y estableció un patrón que continúa apareciendo hasta el día de hoy, porque los visitantes no vienen solamente a observar, vienen a advertir, a enseñar y a preparar. El contacto se convierte entonces en intermediario entre una humanidad inmadura y una civilización superior. Saltando muchos años, llegamos a Benjamin Creme, que fue un artista y conferencista británico vinculado a ideas teosóficas también. Él afirmó que Maitreya, el instructor mundial, ya se encontraba entre nosotros y se manifestaría públicamente de forma inminente. En 1982, Creme impulsó anuncios en periódicos internacionales proclamando: «El Cristo está ahora aquí». Anunció que Maitreya aparecería públicamente y sería reconocido mediante una transmisión televisiva mundial. La aparición no ocurrió en los términos anunciados, pero la expectativa continuó. La manifestación se aplazó, se volvió gradual, dependía ya de la preparación humana, o estaba ocurriendo en formas todavía no reconocidas. Creme también relacionó los ovnis con una misión espiritual. Los llamados hermanos del espacio colaborarían con la jerarquía espiritual y prepararían el planeta para una nueva etapa. Este tipo de profecía tiene una gran capacidad de supervivencia. Si el maestro aparece, la predicción se cumple. Si no aparece, la humanidad todavía no está preparada. Si aparece alguien parecido, puede ser identificado como señal. Y si el mundo entra en crisis, la crisis demuestra que la transformación se aproxima. Durante el siglo XX muchos movimientos New Age anunciaron grandes transiciones, elevación de la conciencia, cambios vibratorios, transformaciones planetarias, aparición de maestros, contacto abierto con civilizaciones superiores, fin de instituciones antiguas, nacimiento de una espiritualidad universal. Las fechas variaron, los acontecimientos concretos rara vez ocurrieron como fueron anunciados, pero el relato sobrevivió, porque sus conceptos eran suficientemente amplios. La transformación podía ser o política, o psicológica, energética, invisible, gradual, personal, planetaria. El fracaso de una fecha no destruía la visión, solo trasladaba el cumplimiento
Y ahora aparece una posibilidad histórica. ¿Qué ocurriría si después de décadas de profecías imprecisas, una autoridad oficial validara una parte mínima del relato? No todo, solo una parte. Existe una inteligencia no humana. Para millones de personas esa frase podría funcionar como confirmación retroactiva de profecías completamente diferentes. Y esta es quizás la idea central del programa de hoy. Los supuestos extraterrestres no necesitan presentarse públicamente para transformar nuestra cultura, ni nuestras ideas, ni nuestros valores. No necesitan emitir un mensaje por televisión, no necesitan siquiera revelar sus intenciones. Solo necesitan ser reconocidos como posibilidad real por una autoridad considerada competente. Después nosotros, los humanos, haríamos el resto. Escribiremos sus mensajes, interpretaremos sus silencios, le asignaremos intenciones salvíficas porque los convertiremos en salvadores, en científicos, en maestros espirituales. La ausencia de una voz clara no elimina la religión, en realidad la facilita. Porque cada grupo puede llenar el silencio con su propia doctrina. Una presencia ambigua posee una ventaja extraordinaria, porque nadie puede contradecir directamente a sus intérpretes. Y aquí volvemos al libro de Enoc, donde los vigilantes descendieron, ofrecieron conocimiento, alteraron a la humanidad, pero fueron castigados. Para un defensor de los antiguos astronautas, el texto describe visitantes extraterrestres. Para un cristiano que cree que en la hipótesis demoníaca, describe exactamente el peligro de aceptar a esos visitantes como maestros. Los dos observan el mismo relato. Uno ve progreso tecnológico, otro ve engaño espiritual. Si mañana se confirmara una inteligencia no humana, esta antigua disputa interpretativa regresaría con una fuerza descomunal. ¿Son nuestros creadores? ¿Son criaturas de Dios? ¿Son seres biológicos? ¿Son entidades espirituales? ¿Son inteligencias artificiales? ¿Son demonios utilizando una máscara tecnológica? La ciencia podría describir propiedades, pero quizás no podría resolver, por lo menos inmediatamente, el significado. Y donde la ciencia guarda el silencio, muchas veces las religiones avanzan. Tal vez la pregunta más importante no sea si existen los extraterrestres, tal vez sea ¿a quién creemos cuando nos digan qué significan? ¿Al científico, al gobierno, al sacerdote, al contactado, al profeta, al algoritmo, a la voz que aparece en nuestra propia mente? El fenómeno puede ser real, pero cada interpretación añade una capa humana: miedo, esperanza, interés, poder, fe. Los visitantes podrían permanecer en silencio absoluto y aún así cambiar nuestras religiones, porque el silencio de los dioses siempre ha sido el lugar donde hablan sus profetas. Esta noche comenzamos con los vigilantes, seres que descendieron del cielo, entregaron conocimientos y alteraron el orden humano. Después cruzamos las puertas de Heaven's Gate, una comunidad que creyó que una nave viajaba detrás de un cometa y que abandonar el cuerpo era el camino hacia un nivel superior. Y finalmente llegamos a nuestro presente, un tiempo de audiencias, archivos,
denunciantes, videos, rumores y autoridades que parecen acercarse lentamente a reconocer que algunos fenómenos permanecen sin explicación. Quizás algún día llegue el anuncio, quizás no. Pero la religión de ese acontecimiento ya comenzó a construirse. Sus profetas ya han escrito libros, sus movimientos ya han diseñado símbolos y sus creyentes ya están esperando. Y sus adversarios ya advierten que detrás del rostro extraterrestre podría esconderse una antigua entidad. Tal vez la verdadera prueba para la humanidad no sea descubrir que no estamos solos. Tal vez sea aprender a no entregar nuestra libertad al primero que afirme hablar en nombre de quienes están allá afuera. La tecnología no convierte a nadie en Dios. El misterio no convierte a nadie en profeta. Y una afirmación extraordinaria, aunque sea pronunciada por una autoridad, continúa necesitando evidencias. Y en este caso, evidencias extraordinarias. Yo soy Gabriel y esto fue Señales en la Noche. No estamos solos si sabemos seguir correctamente las señales. Los dejo en compañía de Nueva Era FM 102.3 del dial. No se desconecten. Buenas noches.